Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cantayal. Soy Josefina Talcán y en el programa de hoy hablaremos con la escritora e ilustradora Andrea Alcaíno Piña. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Josefina? Muy contenta de tenerte aquí en nuestro programa. Y para los que nos están escuchando, les comento que Andrea Alcaíno Piña nació en Valparaíso en 1998. Además de ganar varios lugares en interescolares de poesía y cuento en español e inglés de la Universidad Andrés Bello, consiguió mención honrosa en la categoría cuento en el Premio a la Creación Literaria Joven Roberto Bolaño en el año 2014. También del mismo premio el primer lugar en cuento en el año 2015 y luego el primer lugar en poesía, también de Roberto Bolaños, al año siguiente. Obtuvo el primer lugar en el sexto concurso de poesía joven Pablo Neruda, de la Sebastiana 2016, y consiguió una mención honrosa en la categoría cuento del concurso Juegos Literarios Gabriela Mistral, el 2019. Además, participó del taller de poesía de Casa Museo de Sebastiana de la Fundación Neruda en el año 2016 y fue invitada a ser parte del programa Diálogos en Movimiento en la localidad de Empedrado en 2018. También participó en el Festival Internacional Poetas en la Arena de Huacachina, Perú, en 2019. Bueno, Andrea, ya hemos leído esta pequeña presentación y quería preguntarte que ya que has ganado desde muy joven premios literarios, tanto en poesía como en narrativa, la pregunta es, ¿cómo llegaste a la escritura? Por mi parte, a veces es como de que hablo como un poquito de la escritura en el sentido de que por dónde me vino, y yo literalmente diría de que yo escribo desde que aprendí a escribir, como no tanto la sensación de que cuando uno aprende a escribir y a leer, como de que diría que incluso aprendí a escribir, o más que nada empecé a escribir apenas me di cuenta de que me gustaba escribir, porque tengo como recuerdos de yo escribiendo historias cuando era muy chica, dibujando, escribiendo la historia también, pero literalmente como yo lo que hacía mucho era agarrar cuadernos y escribir una historia como en esos cuadernos y como terminar el cuaderno completamente y hacerle un libro. De hecho, me acuerdo de que cuando estaba como entre kinder o primero básico, escribí como un pequeño libro que se llamaba El cumpleaños y que literalmente solo eran como sucesos de un cumpleaños y básicamente ese era como mi primer librito, pero claro, como de que yo lo hacía desde muy, muy chica, como de que era prácticamente un hobby. Entonces no diría que hubo como algo en específico que me invitó como a escribir, porque literalmente siento de que escribo como desde que aprendí a escribir, apenas aprendí a escribir fue como ya tengo muchas cosas en mi cabeza y quiero contarlas y así empecé a escribir. Quizás alguna motivación pudo haber sido un libro que mi mamá me regaló cuando yo estaba como en tercero básico, que es como mi primer libro grande, porque tenía 300 páginas, que se llama Quiero ser escritora, valga la redundancia, y justamente trataba de esta niña como de 12 años que quería participar en un concurso y lo hacía a partir de todo lo que había escrito en sus diarios. Y claro, ahí ella se daba cuenta de que había escrito tanto en sus diarios que al final ella también creaba historias, porque las historias que ella escribía en sus diarios eran como cosas que le pasaban a ellas como con sus familiares, pero eran como de manera más fantasiosa. Entonces, como de que ahí ella se da cuenta de que ella era escritora y que a partir de solo lo que había escrito perfectamente podía como darlo a los concursos. Entonces, como de que ahí quizás como de que se me alimentó como la necesidad de seguir escribiendo en el sentido de que, oye, quizás esta cabra chica también puede ser escritora, cabra chica como yo. Entonces, ahí yo creo que fue como avanzando, pero así como en el sentido de que cuando me acerqué a la escritura, creo que nunca me acerqué porque nunca lo vi como algo lejano, como de que mi familia siempre dice que es como algo bien de familia, porque parte de mi familia también escribe un poco, entonces como de que ahí literalmente nació todo. Oh, es muy inspirador lo que nos comentas sobre la estimulación temprana. Por lo tanto, te quería preguntar si tú recomiendas a los estudiantes de cualquier nivel, básica o media, que comiencen a escribir desde ya. Yo siempre lo recomiendo, porque literalmente no hay nada que perder cuando uno escribe, porque de hecho la única diferencia es que lo que pasa es de que toda la gente en sí escribe, más allá de que se le pueda llamar escritor, narrador, etcétera, toda la gente escribe.
o tiene como algún tipo de motivación a escribir. La única diferencia que se tiene como entre los escritores, entre comillas, y la gente que escribe, es que los escritores lo escriben y lo sacan a la luz, porque al final es como, oh, yo escribí esto y quiero que el resto de la gente lo lea. Entonces al final, yo a todos los cabros, cabras, cabris que quieran escribir, que lo hagan nomás, porque lamentablemente siento de que mucha gente joven se ve desmotivada porque o sienten que o son muy jóvenes para escribir o escribieron muy entre comillas algo mal, entonces como de que ahí los desmotivan mucho al tiro y dicen así, oh, yo nunca voy a poder escribir, no se dan cuenta de que tienen muchos años para como seguir escribiendo y aparte no porque alguien le diga de que algo está mal significa que realmente esté malo. Entonces, como de que al final es como algo de práctica, pero también como la propia enseñación con la propia escritura al final. Entonces, sinceramente, si quieren escribir, que lo hagan, si quieren concursar, que lo hagan, en especial ahora de que a partir de lo que ocurrió con la pandemia, muchos concursos se pasaron a su versión en internet y ya ni siquiera hay como que enviar las cosas de manera física, porque ya no se puede. Entonces, como de que ya ni siquiera hay que gastar ese dinero de por medio para poder mandar un paquete, como de que literalmente se puede mandar por correo y listo. Y hay muchos concursos de que, claro, lamentablemente te piden de mínimo 18 años, pero hay muchos que incluso piden a cabris menores de 18, entonces desde ahí se puede como avanzar súper fácil. Entonces, yo motivo a los jóvenes a escribir, que lo hagan. No encuentro como una razón para decirle que no lo hagan. Ley. Y en base a lo que nos estabas comentando, ¿cómo es tu proceso de escritura? Es como chistoso, porque lo que pasa es de que antes de que estuviera la pandemia, yo siempre andaba con, esto va a sonar muy típico, pero realmente pasa, de que uno anda con una libretita porque en cualquier momento a alguien se le ocurre algo, entonces como de que lo tiene que anotar. Entonces, claro, yo siempre andaba con una libretita, a veces escribía en la micro, escribía terriblemente rayado por el movimiento de la micro, pero si se me ocurría algo tenía que escribirlo en la micro. Y muchas veces quizás tenía tiempo extra entre medio de los viajes, muchas veces tenía que acompañar a mis papás a algunas partes, entonces ahí me quedaba como, sea en el piso o en un asiento y me ponía a escribir como alguna escena. Eso también me pasa mucho, que no siempre para escribir un cuento o cualquier tipo de historia escribía desde el principio, porque muchas veces me pasaba de que era como necesito que esta escena esté, y aunque sabía de que faltaba mucho para llegar a tal escena, yo la escribía igual porque sabía que después me iba a poder servir de referencia cuando llegara el momento, y porque sabía de que esta sensación que estaba teniendo para esa escena en específico, quizás no me iba a volver a pasar después, entonces sí o sí tenía que escribir la escena. Y lo que hice mucho, el año pasado en especial, como para escribir otras historias, cada día escribía un poco en físico, no tanto en el computador, porque el computador a veces a uno le da como dolor de cabeza y el escribir en físico igual ayuda como un poco más. Pero eso, más que nada lo que hago es, siento como una vibra, o más que nada quiero captar una vibra a través de los escritos y a partir de esa vibra como que me creo como alguna imagen o escena y ahí como que la voy escribiendo y a partir de las pequeñas escenas que escribo en físico, después escribo en computador y meses después lo vuelvo a revisar porque si lo reviso en el momento voy a sentir que como uno tiene mucho en la mente la historia en ese momento como de que lo va a corregir así como, ah, como si nada. Pero si uno lo revisa meses después, ahí se da cuenta uno de que oh, esto no se nota, ¿qué quiere decir esto? O no, esta parte no es realmente lo que queríamos decir, etcétera, etcétera. Oh, muchas gracias por tus recomendaciones en el ámbito escritural, sobre todo eso de revisar los textos tiempo después. Lo vamos a anotar. Bueno, ahora hablemos de Parestesia, tu primer libro publicado. Ha sido lanzado en 2020. Sin embargo, ya ha sido comentado al menos 3 veces. La primera, en octubre de 2020, por el escritor Cristóbal Gaete para el diario El Mercurio Valparaíso, donde Cristóbal afirma que el humor y el terror son los ejes de tu libro. La segunda oportunidad se da a la revista chilena de poesía y cultura Cantayal, número 3, del segundo semestre de 2020, donde yo, Josefina Tralcán, postulo que es la infancia mutilada el hilo conductor de todos los relatos que presentaste en Parestesia. Y además, recientemente, este año 2021, en febrero, en conversación con el escritor Felipe Acuña Lang, él ha dicho que lo que se ve en tus cuentos es el horror absurdo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo te sentiste al enterarte de estos comentarios? ¿Y cuál es tu opinión sobre estas críticas literarias? Bueno, por mi parte,
yo me acuerdo de que apenas fui como a hablar sobre el libro y en toda la instancia como para publicar el libro, yo siempre pensaba de que más allá de que una crítica sea buena o mala, yo la iba a recibir igual, en el sentido de que podía ser hasta la crítica como más destructiva del mundo, pero igual yo siento de que podría leerla y pensarlo así de que ya a esta persona no le gustó, e igual como diferenciar entre qué parte está criticando a mí como persona y qué parte está criticando los cuentos, pero pensando igual en estas como en específico, que de hecho fueron bastante buenas, estaba bastante impresionada, me gustaron bastante, no en el sentido de que fueran buenas críticas, así como de que opinaron, de que el libro les gustó, pero me gustaron por el hecho de las distintas temáticas que podían sacar al respecto, porque por mi parte, inhalando un poco con respecto al terror, yo nunca sentí de que mis cuentos se les pudiera encontrar algo terrorífico, porque no sé si es por mi crecimiento con todo el terror, entonces como de que yo ya lo tengo como tan normalizado que para mí era como algo más chistoso que terrorífico, o por otra parte también lo de la temática de la infancia, que a pesar de que yo no la ideé de esa forma, me gustó mucho esa idea, porque me hizo pensar un poco al respecto, y claro, todos mis personajes son jóvenes, y creo que gran parte de eso se debe al hecho de que gran parte de los cuentos los escribí entre los 16 y 18 años o incluso entre los 14 y los 17 y después los fui editando más que nada cuando cumplí 19, 20 años y porque al final el libro los publiqué a los 21, entonces claro, al final se puede ver como toda una imagen de infancia y adolescencia, no tanto por el hecho de que yo hubiera sido como adolescente en ese momento o las cosas me hubieran podido pasar a mí o no, porque también pasan cosas de que no necesariamente tienen que pasar por un poco de imágenes más fantasiosas, pero sí se nota como la sensación de una imagen de juventud, pero también una imagen de infancia bien mutilada. Entonces me gustó como también mucho su opinión al respecto. Y quizás lo de la mención del absurdo era como lo más cercano a lo que yo pensaba como al escribir los cuentos, porque a mí me gusta como mucho esta sensación de que los personajes como de que a pesar de que están pasando cosas terribles o malas alrededor, hacen como que no estuviera pasando porque justamente lo normalizan tanto que es como si nada pasara. E igual podría haber como un tipo de crítica ahí, aunque por mi parte no lo pensara, pero si uno lo pone a pensar más y como, es como un poco extraño, es como también chistoso, pero claro, me gustó mucho poder leer las reseñas, las críticas, como les digo, más allá de que fueran buenas o no, pero me gustaron bastante por el hecho de que se podían crear como una propia idea a partir del libro, y de hecho como de que incluso me motivó un poco el hecho de que no se parecieran necesariamente a lo que yo pensaba con el libro, porque era como, qué bacán de que se puedan sacar como otras ideas a partir de lo que uno escribe, como que de verdad eso te enseña de que definitivamente los lectores son únicos y se crean historias mucho a partir del propio lector. Oh, sí, comparto totalmente tu opinión sobre que el ensayo, género al cual pertenece la crítica de la reseña literaria, también es un texto literario en sí y refleja lo que siente el lector al enfrentarte a este libro, a estos relatos o incluso a poemas. Entonces, siguiendo con la temática de parestesia, ¿podrías compartirnos, por favor, algún fragmento de tu libro? Por supuesto. Eh, Gracias. Este es del cuento Patrones, que de hecho se conecta un poco con la parte detrás del libro, pero era como para que tengan igual un poco más de contexto, porque la parte detrás del libro un poco corta. No me acuerdo qué pensé en ese momento, pero sé que me sentí triste e incluso un poco aislada por no poder emocionarme como lo hacían los demás. Ahora ver lesiones no me causa nada. Creo que antes me daban asco. Ya no sé. Era algo colectivo, hombres y mujeres. Vi a adultos, adolescentes, niños, alguna persona viviendo su tercera edad, etc. Todos lo hacían. Al pasar los meses debía haber visto más tonalidades de rojo que cualquier otro color. Vi más interiores que superficies, más carne que piel. La verdad, hoy en día creo que recuerdo más tajos que caras. Una vez conversé con un chico, no me acuerdo cómo lucía, su figura está borrosa en mi mente, y me contó que buscaba sacarse el brazo. Nunca más lo volví a ver. ¿Lo habrá logrado? Decía que quería hacerlo porque este estaba tan lleno de lesiones que ya no le servía de mucho. Me dijo que lo guardaría en una caja y se lo mostraría a quienes fueran a visitarle. Qué gracioso, ¿no? ¿Quieres saber por qué no tengo un brazo? Porque me lo saqué. Mira, aquí está. Es precioso, ¿verdad? Lamentablemente la gente hace de todo una competencia. En esos tiempos no había un fin específico al cual llegar. Había algunas personas que se hacían conocidas por la cantidad,
otras por las figuras que hacían y otras por hacerlo en los lugares menos pensados o más dolorosos. No buscaban librarse de algún dolor interno, como solía pensar que la mayoría de las personas que se autolesionaban lo hacían. Solo ser populares entre sus pares. Creo que por eso nunca logré tener muchos amigos. Wow. Muchas gracias por compartirnos un fragmento de tu séptimo cuento, del total de 8 que componen Parestesia. Este cuento era Patrones. Sí. Y para finalizar, cuéntanos por favor un poco de tu experiencia conformando Cantayal. Mi experiencia con respecto a Cantayal ha sido como algo muy entretenido porque todo el grupo de Cantayal que somos nace a partir como de básicamente nuestra amistad y el hecho de que todos coincidimos como en el, no sé si así el ámbito de la literatura, pero igual como el de la escritura, porque tenemos a gente que escribe poemas, gente que escribe narrativas, gente que escribe ensayos, críticas más allá de literarias también con respecto a la cinematografía. Entonces, claro, como de que a todos nos gustaba mucho el ámbito artístico, pero también con respecto a la escritura. Y al final todo nace a partir del hecho de que nos dábamos cuenta de que teníamos una unión como muy fuerte, pero que también queríamos de que darle a entender a la gente de que la literatura también puede ser comunidad, no necesariamente tiene que ser competencia, y que más allá de que hayan gustos distintos o que se diferencien en opiniones, la gente igual las puede compartir y eso es como súper válido. De hecho, en Cantayar como que diría que a veces coincidimos en gustos, pero a veces no, y aún así es muy genial eso porque se pueden compartir distintas opiniones, pero también distintas experiencias, y al final terminamos sabiendo más cosas, porque creo que lo que la gente no se da un poco de cuenta de las diversas opiniones o de los diversos gustos, el hecho de que el solo escuchar el gusto de otra persona ya te enseña algo nuevo, y eso es lo que me ha gustado mucho de la experiencia aquí en Cantayal, de que siento de que nos podemos retroalimentar mucho entre nosotros cada uno, y también hacia los otros per se. Entonces es algo muy bonito y muy bacán. Oh, Andrea, ha sido un agrado tenerte hoy en nuestro programa. Muchas gracias. Y para despedirnos, desde Cantayal les invitamos a que lean Parestesia, el primer libro de Andrea Alcaíno Piña, que pueden encontrar de manera física en la librería Centro de Viña del Mar, o bien solicitarlo al catálogo online de RIL Editores. Desde Cantayal les deseamos hasta luego y que tengan un buen año.